Tratemos de responder a esta pregunta. ¿Quiénes pueden y deben ser miembros de una iglesia local? Pero antes de hacerlo, tengo una pregunta para ustedes. ¿Quiénes por la misericordia de Dios han podido comprar su casa en algún momento, su segunda, tercera, primera casa? ¿Quién ya ha podido adquirir por gracia su casa? No tenga miedo, aquí nadie lo va a secuestrar ni nada de eso. Esperemos que no. Ahora nadie tiene casa propia. Ok, varios. Muy bien, así es. Cuando ustedes fueron a ver esa posible casa, la primera vez, ¿cuál recuerdan que fue la primera pregunta que le hicieron al asesor inmobiliario? El precio. Ok, muy bien. ¿Qué más? A la ubicación. Ok, ¿qué más? Documentos, si estaban al día. Un último más. Ya lo mencionaron por aquí. Parece que todo el tema del dinero, ya lo dijeron el precio. Alguien más que no sea precio, crédito y ubicación. Ubicación, ¿qué más? Seguridad. Ok, muy bien, súper. Noten algo. La mayoría de nosotros nos enfocamos en estas cosas que creo que son importantes, pero ¿qué sucede si esa vivienda tiene una excelente ubicación, tiene un precio increíble, lo dan a crédito, pero tiene un pésimo fundamento? ¿Qué va a pasar? ¿De qué sirve el precio bonito? ¿De qué sirve el crédito? ¿De qué sirve si tiene 15 cuartos, una vista al Ávila, si no tiene un fundamento sólido? Pues eso es lo mismo con respecto a nuestra vida cristiana. Si nuestra vida cristiana tiene de todo menos un fundamento teológico sólido, todo lo que se construya por encima de ello se va a venir abajo. Y esto es importante destacarlo en tiempos donde el cristianismo de hoy proclama que la doctrina no importa, proclama que la teología no importa, que tu entendimiento de la doctrina de la iglesia, de la salvación, de los últimos tiempos, de la justificación, de la redención, no importa, solo basta lo que tú sientas. La era del sensacionalismo. Solo basta que yo experimente una brisita. Ah, ese es Dios. Estamos en los tiempos del misticismo. Vivimos en tiempos difíciles, en tiempos del antiintelectualismo, donde los cristianos de hoy parecen que pensar es un pecado. Como si Dios no debiera ser glorificado también con el uso de nuestra mente, con nuestro conocimiento. Así que de nada sirve si tu iglesia tiene un montón de actividades, si en tu iglesia van al parque todos los sábados, si en tu iglesia todos se visten bonito y del mismo color, si tu iglesia tiene un coro espectacular, pero si no tiene un fundamento teológico, de nada sirve todo lo demás. Y eso aplica también para esta iglesia. Basado en eso, desarrollemos el tema de quiénes pueden y deben ser miembros de una iglesia. Pero antes de hablar de cuáles son esas marcas que debe poseer alguien de acuerdo a la Biblia para ser miembro de una iglesia, pensemos en algunas prácticas incorrectas de la membresía de una iglesia. Y yo creo que estas prácticas incorrectas que voy a mencionar y que están en pantalla, de ellas surge ese rechazo a la doctrina de la membresía de la iglesia. Cuando la gente escucha membresía, dice, no, eso no está en la Biblia, eso no hay forma de probarlo. Eso es de hombre. Yo creo que una de las cosas que está detrás de esas declaraciones son los puntos que acabamos de ver en pantalla y que vamos a desarrollar. Porque vivimos en una cultura que tiene fobia al compromiso, al formalismo, al orden. Lo rechazamos. Y más lamentablemente si viene de nuestra cultura latinoamericana.
donde todo lo improvisamos, donde el orden no importa, la idea o la doctrina de la membresía parece ser rechazada por algunos debido a eso. Y yo creo que una de las prácticas incorrectas de la membresía hoy día, la primera es la siguiente: membresía aceptada superficialmente. ¿A qué me refiero con esto? Algunas iglesias aceptan miembros o dicen que fulano de tal ya es parte de esta iglesia debido a las pocas visitas que esa persona tiene. Bueno, si Juan Camilo tiene 3, 4 domingos viniendo a nuestra iglesia, ya Juan Camilo es parte de la iglesia. ¿Sí me hago explicar? O sea, no se requiere evaluar el fruto de conversión de Juan Camilo, no se requiere conocer de forma clara la doctrina de Juan Camilo, sino simplemente Juan Camilo me cae chévere y él tiene 4 domingos seguidos viniendo a la iglesia. Por lo tanto, ya él es parte de la iglesia. Entonces, este tipo de cosas no refleja el modelo establecido por la Escritura, pero es una de las prácticas erradas que se ve hoy. Membresía aceptada superficialmente. En segundo lugar, la segunda práctica incorrecta de la membresía hoy, que rechaza la teología correcta de la membresía, y tiene que ver con membresía por bautismo sin evaluación. Membresía de bautismo sin evaluación. Aunque el bautismo es la puerta a la membresía, no puede administrarse el bautismo sin evidencia de regeneración. O sea, yo no puedo, si quiero ser bíblico y consistente con lo que la palabra de Dios enseña, yo no puedo administrar el bautismo a alguien que no ha nacido de nuevo por la obra del Espíritu Santo, como Cristo lo declara en Juan capítulo 3. No es un tema de denominaciones, es un tema de la Escritura, de una interpretación sana de lo que enseña la Escritura. Pensemos en Andrés David. Andrés David llega un domingo al culto de la iglesia. Se predica un mensaje bonito. El mensaje impacta la vida de Andrés David. Y el pastor se para y dice, abre la cortina así, muestra una piscina súper linda, a 3, 4 personas vestidas de blanco, llorando porque se van a bautizar, porque es un momento emotivo. Y dice, ¿y cuántos de los que están en el público hoy aceptan a Cristo como su Señor y Salvador? Si es así, ponte de pie. Si Cristo tocó tu corazón y lo quieres dejar entrar en tu vida, quisieras después de eso entrar hoy a las aguas del bautismo. Y Andrés David está conmocionado porque la prédica lo hizo llorar. Y va y lo bautiza, sin saber realmente qué entendió Andrés David sobre el Evangelio, sobre Cristo, si realmente Andrés David se arrepintió y creyó únicamente en Jesús como su Salvador. Y vamos a las aguas. Personas que se bautizan por emoción o presión, porque están los que se bautizan por presión, porque sienten que si no se bautizan rápidamente como los demás, son menos cristianos que los demás. Y yo quiero encajar. Yo creo que el bautismo me da un nivel mayor de espiritualidad. Entonces se bautizan por presión. Y el bautismo, hermano, debe ser administrado bíblicamente y únicamente a personas que han dado frutos de ser creyentes. Así que una de las prácticas incorrectas de membresía también es la membresía por bautismo sin evaluación, donde se apela a las emociones, al sentimiento. Y ya va, mis hermanos, ¿quién no quiere estar en una iglesia así? Donde no me preguntan nada de mi vida, si hay orden en mi vida, de mi doctrina, si realmente me arrepentí de mis maldades. No, esta iglesia me fascina y me encanta. Y personas como estas son las que más rechazan una membresía con una teología sólida,
como la que iglesias como la nuestra cree y practica. Tercera y última práctica incorrecta de membresía es membresía sobreentendida, que es muy similar a la primera. Algunas iglesias suponen que quienes asisten y sirven, aquí le añadimos este punto, el domingo, sin un reconocimiento formal de los frutos de su conversión, ya es un creyente. Si esa persona, Jesús David, creo que hay un Jesús David, ¿no? Pero no estoy hablando del Jesús David de acá. Juan David. Sí, ese mismo. Si Jesús David llega 4 domingos, me cae chévere el hombre, y el siguiente domingo se para a la puerta a recibir a los hermanos, ya él es parte de nuestra iglesia. Porque mira, él pone las sillas, él dice buenos días, yo lo encuentro en la puerta, a veces es el último que se va. Y probablemente sea una marca de un creyente, porque un creyente debe hacer esas cosas, pero no es la única marca de un creyente. Entonces una membresía sobreentendida, bueno, yo no he escuchado de su conversión, yo no sé de su fe, pero yo lo veo por ahí sirviendo, acomodando sillas. Y en estos días hasta agarró el coleto y lavó el baño de la iglesia. ¿Qué pasa con esto? El no tener esto claro debilita el cuidado pastoral, porque tú no sabes quién es oveja y quién no. Y al mismo tiempo interrumpe la disciplina eclesiástica, porque Mateo 18 dice que cuando un miembro no se arrepiente, llama a la iglesia, la pregunta es ¿a qué iglesia? Entonces estás en un proceso de Mateo 18. Ya hemos llamado en privado con testigos y ahora delante de la iglesia al pecador para llamarlo al arrepentimiento, pero como aquí no se habla de membresía formal, sino de membresía sobreentendida, bueno, dice llame a la iglesia, llámate al que tiene 3 domingos, llámate a Juan David, ven acá. Pero ¿qué pasó? Vamos a disciplinar a un miembro que no se ha arrepentido. ¿Pero qué es eso de disciplina? ¿Quién lo hace? Ni siquiera sé quién es. Membresía sobreentendida. Ahora bien, ¿cuál debería ser el criterio que deberíamos considerar para alguien candidato a la membresía de la iglesia? Son básicamente 3. Creyentes, voluntarios y comprometidos. Y ahora voy a explicar lo que eso significa. Creyentes, voluntarios y comprometidos. Voy a probar por la escritura en el tiempo que resta que esto fluye de la palabra de Dios, pero también se encuentra en nuestra confesión de fe. Nuestra declaración de fe, que es la declaración de fe bautista de 1689, en su capítulo 26, párrafo 6, dice que los miembros de una iglesia local son santos por su llamamiento, quiere decir creyentes. En segundo lugar, la confesión de fe dice que voluntariamente acuerdan andar juntos, o sea, voluntarios, y que se dan a sí mismos al Señor mutuamente por la voluntad de Dios, o sea, comprometidos. Eso está en el capítulo 26, párrafo 6 de la confesión. Así que sin más preámbulo, veamos la primera marca de aquellos que deben y pueden ser miembros de una iglesia. Deben ser en primer lugar creyentes. Y aquí quiero que desglosemos los 3 puntos que ven en pantalla. Lo primero, la razón por la que hablamos que deben ser creyentes es por el entendimiento teológico que tenemos por la Biblia del llamamiento divino. ¿A qué me refiero? Es Dios quien llama a los pecadores. Es Dios quien lo hace. Desde el inicio, desde que Adán y Eva pecaron, es Dios quien se acerca al pecador para llamarlo. Y la razón de esto, entre varias, una de ellas, es porque de acuerdo a Efesios capítulo 2 y Romanos capítulo 3, los pecadores están muertos en sus delitos y sus pecados y destituidos de la gloria de Dios. Y les pregunto, ¿un muerto puede hacer algo por sí mismo?
¿Qué pasa si estás en un funeral y ves que el muerto está tratando de quitarse algunas cosas y de abrir el cadáver por sí mismo? ¿Qué harías tú? Yo haría lo mismo, también saldría corriendo. Un enfermo pudiera hacer algo por sí mismo. Uno puede estar muy debilitado, como hemos estado varios en estos días, con dolor en los huesitos, pero por ejemplo, por lo menos te da la mano para extenderla hacia el medicamento y tomarlo. Pues la Biblia no dice que estamos enfermitos. La Biblia dice que el hombre sin Cristo está muerto en sus delitos y pecados. Está muerto espiritualmente. No puede buscar el bien por sí mismo, el bien para su alma, la salvación. Dios tiene que intervenir. Acompáñeme a la segunda carta de Pablo a los tesalonicenses. Segunda carta de Pablo a los tesalonicenses, capítulo 2, verso 13 al 14. Segunda carta de Pablo a los tesalonicenses, capítulo 2, verso 13 al 14. Segunda Tesalonicenses 2, 13, 14. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó, mediante qué, nuestro evangelio, ¿para qué? Para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, de acuerdo a este pasaje, ¿quién nos llamó a nosotros? ¿Por medio de qué? De la predicación del evangelio. El Señor le ha placido salvar a los pecadores por medio de la locura de la predicación del evangelio. El Dios que ha decretado nuestra salvación también ha determinado el medio para ella, y ha sido la predicación del evangelio. Hemos sido llamados por él. Pero también nosotros hemos respondido a ese llamado. Por eso el Espíritu Santo tiene que impartir vida en el pecador para que él pueda responder a ese llamado eficaz. Es una obra trinitaria la salvación. El Espíritu Santo trae vida a aquellos que estaban muertos, afectando sus emociones, su voluntad, para que ellos puedan arrepentirse y creer en ese evangelio. No es Dios quien se arrepiente por nosotros. Él nos da el don del arrepentimiento y de la fe. Entonces, este es un llamado que Dios hace a los pecadores por medio del evangelio, y ellos responden a ese llamado por medio del arrepentimiento y de la fe. Así que es un llamamiento divino. No lo hace el hombre. El hombre no puede buscar la salvación por sí mismo. Dios tiene que intervenir. Pero no solo queremos ver el concepto del llamamiento divino en esta marca de alguien que debe ser creyente para ser miembro de la iglesia, sino que en segundo lugar, en esta misma sección de creyente, nosotros podemos ver que se requiere también la evidencia de un verdadero creyente. ¿Ustedes han escuchado esto? Esta iglesia es muy complicada. Si la Biblia lo único que requiere es que uno sea creyente, súper. Pero ¿qué es un creyente? ¿Qué es? Y eso es fundamental entenderlo para evitar ser ambiguo y superficial en esa declaración. Un creyente es alguien que se ha arrepentido y ha creído en Cristo como su único Señor y Salvador. Un creyente es alguien que sabe que la salvación es por gracia y no por mérito. Es alguien que tú te le puedes preguntar mirándole a los ojos, ¿cómo tú puedes reconciliarte con Dios? ¿Cómo puede el hombre alcanzar la salvación? ¿Cómo puede el pecador tener la entrada al cielo? Y él puede responder con claridad, por gracia. Pero si tú haces esas preguntas que yo acabo de mencionar, y esa persona dice, bueno, porque yo no le he hecho nada malo a nadie. Yo vengo de cuna evangélica, mis tíos son pastores, mis abuelos, a mí me salieron los dientes en la iglesia.
O cuando hablan de su salvación, ¿cómo te convertiste? Bueno, yo comencé a asistir a una iglesia y ahí me quedé. Eso no tiene nada que ver nada con la salvación, ni por gracia, ni con el entendimiento claro de lo que es la conversión. Cuando tú escuchas a alguien decir esas palabras, tú puedes dudar tranquilamente de su conversión. Un verdadero creyente es alguien que reconoce que la salvación es por gracia y no por ninguno de sus méritos. Un creyente es alguien que ama la verdad, que ama la sana doctrina. Pero un creyente también es alguien que manifiesta frutos visibles de transformación. Hermanos, una fe sin fruto no es fe verdadera, es ilusión espiritual. ¿Tú has escuchado eso de que basta con solo creer en Cristo, no importa cómo tú vivas? Hermanos, la Biblia enseña, no los bautistas reformados, la Biblia enseña que la fe verdadera es siempre una fe transformadora. Jesús lo dijo con claridad en Mateo 7:16. Acompáñenme allá. Mateo capítulo 7. Siete 16. ¿Cómo comienza este pasaje? ¿Qué dice Jesús? Por sus frutos, ¿qué? Y luego dice el versículo 19 de Mateo 7. Todo árbol que no da buen fruto, ¿qué sucede? ¿Será que las evidencias, los frutos importan? Luego, más adelante, Santiago en su carta, en el capítulo 2, versículo 17, dice: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Así que esa idea de que yo soy cristiano y no tienen por qué exigirme frutos de mi conversión es un error garrafal. No hay forma de probarlos. Eso lo pudiste haber encontrado en la Biblia del diablo, pero no en la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que aquel que ha nacido de nuevo da frutos de esa obra preciosa que el Señor ha hecho en nuestros corazones. Más bien, la ausencia persistente de frutos no es una etapa espiritual en la que tú te encuentras, no, más bien es una señal de advertencia. Un hombre que dice tener fe pero no muestra fruto es como alguien que dice tener fuego en el pecho pero está congelado. Es una contradicción, una contradicción. Hermanos, el testimonio no es opcional, es una evidencia de que hemos nacido de nuevo. Vayamos a Mateo capítulo 5, versículo 16 y dejemos que sea la palabra de Dios la que nos informe. Mateo capítulo 5, verso 16. Dice la palabra de Dios: así alumbre vuestra luz delante de ¿quién? Para que vean ¿qué? ¿Y cuál es el fruto final de esto? Y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así que esa idea de que mi testimonio no importa, la forma en cómo vean los demás creyentes o los incrédulos no importa, eso no encaja con la palabra de Dios. Así alumbre vuestra luz delante de todos los hombres, para que vean tus buenas obras y glorifiquen a Dios, que realmente es el que te permite andar en esas buenas obras. Queridos hermanos, escuchen bien esto. Y aquí hay varios candidatos a la membresía de nuestra iglesia. La vida cristiana es pública. Ustedes han escuchado eso y que no, fulanito de tal es una figura pública. Como si el resto de los cristianos sí puede hacer lo que se les da la gana sin llamar tanto la atención. Y sí, definitivamente en algunos casos va a traer más consecuencias que otras, pero la vida cristiana es pública. El evangelio no solo se cree con la boca, también se vive con el cuerpo. Esto tiene mucha relación en cómo manejas cada área de tu vida. Cómo tratas a tu esposa e hijos. Si tienes tu matrimonio en orden o ni siquiera tienes un matrimonio. Si tu vida no está en orden, estás en un problema serio delante de Dios.
tal cual como le enseña Efesios capítulo 5, Efesios 6, donde Dios nos da una claridad de que en la familia debe haber orden en aquellos que han nacido de nuevo por el Espíritu Santo. Pero no solamente la familia, acompáñenme a Lucas 16, 11. Lucas 16, 11. En una era de romanticismo cristiano, estas verdades chocan, pero no las puedes arrancar de la palabra de Dios. Lucas 16, 11. Esto nos enseña que Dios también espera orden, no solamente en la familia, sino en nuestras finanzas. Lucas 16, 11. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿qué pregunta formula Jesús? ¿Quién os confiará lo verdadero? Si no tienes orden en tus finanzas, dice Jesús, tú no eres digno de confianza. Son palabras de Cristo. No es Spurgeon ni los puritanos. Es Jesús. Pero también debe haber orden en tu relación con los demás. De acuerdo a Mateo 6, 14, 15, donde se nos llama a perdonar e incluso amar a nuestros enemigos. O sea, aquel candidato a miembro no solamente dice, yo creo en Jesús, debe haber frutos visibles, que hay orden en tu vida laboral, en tu vida matrimonial, en tus finanzas y en tus relaciones interpersonales. Queridos hermanos, no hay separación entre lo espiritual y lo visible. No hay separación. Y la razón por la que lo afirmamos es porque está en la Biblia. Si Cristo reina en tu corazón, ¿se notará en tu calendario? Si Cristo reina en tu corazón, ¿se notará en tu cuenta bancaria? Si Cristo reina en tu corazón, se notará en tus palabras, en tus relaciones y en tu hogar. Así que si hay cosas que hay que poner en orden, hazlo ya en dependencia de la gracia divina. Porque si no, estás pecando contra Dios y no quisiera estar en tus zapatos. Nuestro Dios, cuando llega a la vida de alguien, pone orden. Alguien decía, si tu conversión no ha cambiado tus prioridades, tu trato con otros o tu manera de vivir, entonces lo que ocurrió no fue conversión, fue sugestión. ¿A qué me refiero? ¿Por qué uso la palabra sugestión? Porque muchas personas confunden una experiencia emocional momentánea con una obra del Espíritu Santo. Tal vez repitieron una oración, tal vez sintieron una brisita ese día que tenían los ojos cerrados mientras cantabas, tal vez sintieron algo bonito en un culto o lloraron al escuchar una canción y lo asocian con el Espíritu Santo o la obra de Dios. Pero si no hubo arrepentimiento real, si no hubo rendición del corazón, si no hubo un cambio progresivo que la Biblia llama santificación, entonces solo fueron sugestionados, mas no regenerados. Alguien decía, la fe que no cambia tu vida, tampoco ha cambiado tu destino eterno. La fe que no ha cambiado tu vida, no ha cambiado tu destino eterno. O sea, si no hay cambio en tu vida, tu destino sigue siendo el mismo antes de decir que eras cristiano, o sea, el infierno. Si tu fe no ha cambiado tu vida. Así que el primer requisito para alguien que quiere ser miembro de la iglesia local, de acuerdo a la Biblia, es un creyente, y acabamos de ver lo que implica y lo que abarca ser un creyente. En segundo lugar, voluntario. Esta es la segunda característica que debe tener el candidato a miembro de la iglesia. Voluntario. Y vamos a desglosar estos 3 puntos para ustedes. El fundamento debe ser voluntario.
Si alguien ha nacido de nuevo por la obra del Espíritu Santo, ha sido unido espiritualmente a Cristo por medio de la fe, el unirse a la iglesia local es algo opcional u obligatorio. Obligatorio, así es. Pero, como vamos a ver, ¿de cuál iglesia me voy a hacer miembro? Es algo voluntario. De ahí es donde surge el segundo punto de voluntario. Entonces tenemos dos palabras claves aquí: obligatorio y voluntario. Todo el que se dice ser cristiano es obligatorio que se una a una iglesia, porque dice ser parte del cuerpo de Cristo, de la esposa de Cristo, que es la iglesia. Pero, ¿a qué iglesia unirse? Es algo voluntario. Es algo que implica obviamente discernimiento doctrinal. Es algo que implica libertad en un sentido, porque eres tú quien lo va a decidir. Por eso es voluntario. Ustedes han escuchado eso hoy de: yo soy cristiano, pero yo no tengo por qué ser parte de una iglesia. O el cristianismo es religión, no es religión, sino relación. Y a primera vista esta frase parece centrarse en algo correcto. Por eso se ha vuelto atractiva. Porque ciertamente el evangelio no se trata de ritualismos vacíos, sino de una relación viva con Cristo. Eso es verdad. Sin embargo, esta misma afirmación suele ser usada para justificar una práctica contraria a las Sagradas Escrituras. ¿Cuál es esa práctica? Vivir el cristianismo de forma aislada, sin someterme ni participar activamente en una iglesia local, pero yo soy hijo de Dios. Y resulta que el Nuevo Testamento no contempla esa idea por ningún lado. Todos los que han sido unidos espiritualmente al cuerpo de Cristo, que es lo que sucede cuando somos salvos, tienen que unirse a una iglesia que representa el cuerpo visible de Cristo en esta tierra, o sea, una iglesia local. Hechos 2:41 en adelante dice que los que creyeron fueron añadidos a la iglesia y perseveraban juntos. Y la palabra usada ahí describe una actividad que hacían de manera formal y continua y comprometida. No ocasional, como algunos que vienen un domingo sí, 3 domingos no. No, ese no es el espíritu al que nos llama la Escritura. Hebreos 10:24 dice que no dejemos de congregarnos, porque hay un grupo en la iglesia que tiene esa mala costumbre. Primera los Corintios 12:27 dice que somos el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. No hay cristianos solitarios. Y algunos también argumentan que se mantienen fuera o alejados de una iglesia porque los hirieron en el pasado. Hay mucha gente hipócrita ahí. A mí me hicieron daño. Los pastores solo se lucran de la gente. Pero es verdad que algunos han sido heridos por iglesias, por líderes y personas que se llaman cristianos. Y espero Dios te ayude a sanar esas heridas, a perdonarlos, a tener misericordia. Y si ellos no se arrepienten, algún día darán cuentas al Señor. Pero el mal uso que muchos han dado a las relaciones en la iglesia no elimina el buen diseño de la iglesia. Muchos han tenido malas experiencias en familias, pero eso no elimina la institución del matrimonio ni el valor de la familia. Miren, hermanos, la iglesia imperfecta sigue siendo el lugar donde Dios te forma, te consuela, te disciplina y te envía. La iglesia sigue siendo, pase lo que pase. Eso es como decir que no voy más a los hospitales porque un día me trataron mal en el hospital. Y un día me caí, me abrí una raja de este tamaño en el brazo, en el pie. Vamos al hospital. No. Llamen a algún curandero, yo me curo solo.
porque yo fui a un hospital y me trataron muy mal. No. Y así hacemos con todo lo demás. Pero también es contradictorio decir que no me hago parte de una iglesia, porque realmente las Sagradas Escrituras nos dan diversos mandamientos a los que dicen amar a Jesús. Esta gente dice, no, yo no quiero nada con la iglesia, pero yo sí creo en Jesús y yo amo a Jesús. Muy bien. Pero la Escritura dice, si me amáis, dijo Jesús, mis mandamientos guardas. Y uno de los mandamientos de Jesús es vivir en comunión con su pueblo. Uno de los mandamientos de Jesús es no dejar de congregarte. No hay forma que esto sea aprobado. Pero también es ignorar que el que dice amar a Jesús debe amar lo que él ama. Y la Biblia dice en Efesios 5:25 que Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. No puedes decir que tienes una relación con Cristo si desprecias o te rehusas vincular con aquellos por quienes Cristo murió, o sea, su iglesia. Y de esto podemos hablar mucho más. Ahora bien, ya sé, tengo que hacerme miembro de una iglesia, porque amo a Jesús, porque digo tener una relación con Jesús. Pero ¿qué iglesia? Es allí donde llega el principio de voluntarios. La elección de una iglesia no puede basarse en emociones, cercanía geográfica o tradición. Debe fundamentarse en su fidelidad doctrinal. ¿Ustedes recuerdan el ejemplo de la iglesia en Berea? En Hechos 17, ¿lo han leído? ¿Qué distinguía esa iglesia en Berea? Escudriñaban diariamente las Escrituras para ver si esa era conforme a la palabra. Pero también se dice de ellos que recibieron la palabra con solicitud. Entonces ellos reciben la palabra y ellos verifican, disciernen. Eso hacen ellos. Este principio es el que está arraigado en esta segunda marca del que debe y puede ser miembro de una iglesia. Si se va a unir de forma voluntaria, debe poder discernir y saber si la doctrina de esa iglesia es verdad, conforme a las Escrituras o no. Pero también nosotros tenemos el ejemplo negativo de los Gálatas, el ejemplo positivo de los de Berea, pero el negativo de los de las Gálatas. Ahora bien, ¿qué distinguía a los Gálatas? Y no me digan que no saben. Ok, los Gálatas fueron insensatos. ¿Por qué? Creyeron otro evangelio permitiendo doctrinas erradas sin evaluarlas a la luz de la verdad. Por eso Pablo tiene que argumentar una y otra vez a la luz de la verdad, establecida en el Antiguo Testamento y probarles, miren, de acuerdo a la Biblia, de acuerdo al Antiguo Testamento, de acuerdo a la palabra de Dios, lo que están diciendo estos hombres es errado y ustedes no lo evaluaron. La mayoría de los cristianos hoy se parecen más a los Gálatas que a los bereanos. A todo le dicen amén. Ahora bien, si el hacerme miembro de una iglesia debe ser obligatorio si soy cristiano, pero ¿a qué iglesia debe ser voluntario? Y yo debo discernir lo que cree esa iglesia, la que estoy evaluando, a ver si me uno a ella. Eso tiene consigo algunas implicaciones. ¿Cuál es una de esas implicaciones? Que esa iglesia debe brindarte a ti dos cosas. En primer lugar, sus documentos oficiales. ¿A qué me refiero? Número uno, su declaración de fe. Y número dos, sus políticas eclesiásticas. Nuestra iglesia tiene políticas eclesiásticas. La confesión de fe determina lo que creemos. Las políticas eclesiásticas lo que practicamos. Solo que ahora mismo nuestras políticas están siendo revisadas. Pero nuestra iglesia tiene sus políticas desde el mismo momento que nos constituimos como iglesia.
Entonces, la iglesia debe proveerte la confesión. A la mayoría de ustedes le hemos dado confesiones de fe. La han descargado en su teléfono celular. A otros se las imprimimos. Pero te pregunto, la mayoría de ustedes viene de diversas congregaciones. ¿De cuál de ellas usted cuando se unió le dieron una declaración de fe? ¿Usted fue entendiendo en el camino lo que el pastor, de acuerdo a lo que el pastor decía, o se le ocurría lo que esa iglesia creía? Y el día que usted sale, usted le dice al pastor, yo no puedo estar más aquí, no estoy de acuerdo con lo que se está enseñando. Y el pastor, ¿qué te dice? Mi hermana, pero esto siempre se ha creído aquí. Pero yo no sabía. ¿Pero cómo? Y esto le encanta a muchas iglesias, no tener una declaración de fe, porque no hay amor por la doctrina, por la verdad. Nos escudamos bajo esta frase. La Biblia, solo la Biblia y nada más la Biblia. ¿Cuántos están de acuerdo con esa frase? Ay, 3 nada más, sean sinceros. Vuelvo a decirlo otra vez. La Biblia, solo la Biblia y nada más que la Biblia. Ya aparecieron 5 más. O sea, ustedes aparte de la Biblia tienen otro libro o se abrazan otro libro. Ya me preocupa. Lo que pasa es que dicen, no, esto es una conchemanco, mejor digo que no, me libro de esto. Ya, no voy a caer. Esa frase es linda, pero es una declaración de los testigos de Jehová. Frase con la que yo también estoy de acuerdo. Pero ¿cuál es el problema de esa frase? A ver, ¿cuál creen que es el problema de esa frase? Ah, muy bien. Esa frase en sí misma es un poco ambigua. Porque muy bien, la Biblia, solo la Biblia y nada más que la Biblia. Pero ¿tú qué entiendes de la Biblia? ¿Tú qué crees de la verdad que contiene la Biblia? ¿Cómo tú interpretas estos pasajes de la Biblia? Ya es otra cosa, ¿verdad que sí? Entonces es allí donde no podemos escudarnos con eso. Y en las confesiones de fe o de las declaraciones de fe histórica, como las que tiene nuestra iglesia, tú ves un entendimiento que tenemos de acuerdo a ciertos pasajes y doctrinas que creemos por la Biblia. ¿Se entiende? Ahora bien, no solamente la iglesia debe proveerme su declaración de fe y sus políticas eclesiásticas, sino debe proveerme enseñanzas claras sobre esa declaración de fe. Yo debo comprender los compromisos que esa iglesia asume y por qué los asume. ¿Por qué? Porque la confesión de fe fue escrita en un contexto particular y en un entendimiento particular y en un tiempo particular. Y hay verdades allí que deben ser entendidas en su contexto. Y es por eso que Dios da a la iglesia pastores y maestros, para que te expliquen. Por eso en esta iglesia tenemos un curso de nuestra declaración de fe, donde básicamente estamos enseñando doctrinas que fluyen de la palabra de Dios, para que tú sepas cómo llegamos a esa conclusión de acuerdo a ciertos pasajes bíblicos. Así que si tú quieres ser miembro de la iglesia, has leído la confesión, que espero lo hayas hecho o lo estés haciendo, y tienes duda con algún aspecto, siéntete la libertad de esperar que se enseñe dicha clase. Danos la oportunidad de explicarla con los textos bíblicos, como lo entendemos en su contexto, y luego toma una decisión. Porque de la gente que viene a nuestra iglesia hay 2 públicos con respecto a la parte doctrinal. Uno que es la mayoría. Los que nunca tuvieron un entendimiento teológico de muchos temas. Porque ¿cuántos aquí cuando llegaron a trono de gracia, ya usted dice, bueno, de esas 32 doctrinas que ustedes tienen, ya yo tenía mis 32 posturas sobre esas 32 doctrinas, tengo años estudiándolo a través de diferentes textos bíblicos, yo tengo incluso mis notas como en 7 cuadernos que tengo en la casa, así que cuando yo llegué aquí, llegué clarita. Casi nadie. ¿Por qué? Porque experimentamos una fuerte crisis en Latinoamérica de iglesias no sanas, donde se da prioridad a las ideas del pastor, al emocionalismo y a sacarle dinero a las personas y nada más.
Ese es el problema. Y por eso la mayoría de personas que vienen aquí, cuando escuchan doctrina y la palabra predicada, apenas están comenzando a construir sus posturas. Y el otro público que viene son aquellos que 3 videos de YouTube aquí, 2 artículos por acá, y ya son los super teólogos y tiene un cóctel teológico en su cabeza. Y todavía peor, los camaleones teológicos les llamo yo, que se adaptan de acuerdo a la conveniencia. Bueno, hoy soy dispensacional, si algún ministerio dispensacional me ayuda. Si mis mejores amigos son presbiterianos, ahora soy presbiteriano. Y tú nunca sabes qué creen. Entonces, debido a esas cosas, se hace necesario que ustedes reciban nuestra declaración de fe y escuchen las enseñanzas sobre ella y luego tomen conclusiones. Pero si usted es la que dice, mira, hay gente que se unió a nuestra iglesia y dice, mira, esta es mi iglesia. Desde que yo he estado aquí, yo he escuchado solo la palabra de Dios y la palabra de Dios. Y aunque yo no entiendo a profundidad muchas de esas doctrinas, yo lo que puedo leer en esa confesión es que es consistente con lo que yo conozco, lo poquito de la Biblia y de lo que enseñan aquí. Así que yo no tengo problema en hacerme miembro de la iglesia. Pero que no sea porque no leíste, porque no se te guió, porque no se te enseñó. Que ustedes puedan preguntar, ¿por qué guardan el día de reposo? ¿Cómo entienden ustedes el día de reposo cristiano? Que por cierto, ya viene un capítulo de la clase de la confesión sobre eso, espérenlo. Así que si nos vamos a ser miembros de la iglesia de forma voluntaria, sin duda alguna, debo yo discernir lo que ustedes creen, y para discernir lo que una iglesia cree, deben proveerme su declaración de fe y enseñanza sobre su declaración de fe. Por último, comprometidos. Así que los miembros actuales ya tienen más claridad, están reforzando cuál es el criterio de las 3 cosas que deberíamos buscar en un candidato a miembro. Debe haber compromiso con el Señor y compromiso con la congregación, o sea, con aquellos que él o ella llama hermanos. Aquellos que de acuerdo al evangelio ahora son su familia. Hermanos, la membresía no consiste en estar en una lista, sino en ser un discípulo obediente de Cristo. Como enseña Juan 14:15, si me aman, guarden mis mandamientos. El compromiso con Cristo se manifiesta en la vida ordinaria, en el hogar, en el trabajo, en el testimonio público, en la forma como usamos el tiempo. Alguien decía, santidad en las cosas pequeñas. A veces estamos pensando que el llamado santidad es irnos de un extremo a otro, irnos a Afganistán a predicar y estar dispuesto a morir por la causa de Cristo. Y alguien decía una vez, ¿cómo puedes estar dispuesto o a decir que estás dispuesto a morir por el nombre de Cristo si no estás dispuesto a congregarte el domingo por amor al nombre de Cristo? Santidad en las cosas pequeñas, en lo ordinario pero importante para Dios. Hermanos, venir a los domingos no te hace activo o miembro activo del cuerpo de Cristo. Como mirar una familia desde la ventana no te convierte en parte de ella. Tampoco el estar aquí cada domingo no quiere decir que seas un miembro activo. Hermanos, muchos hoy confunden asistencia con pertenencia. Lo que hablábamos al inicio. Yo asisto, entonces pertenezco. No necesariamente. A veces confunden presencia física con responsabilidad espiritual y no es necesariamente. Hermano, la iglesia no es un espectáculo dominical, es un organismo vivo. O como alguien decía, lo que ocurre el domingo en la iglesia no es un evento. Somos una familia que se reencuentra cada semana, que se visitan, que se llaman, que se exhortan, que se animan, que se aconsejan, que oran el uno por el otro. Eso es una familia. Lo que ocurre el domingo no es un evento.
La Biblia dice en 1 Corintios 12, 27, ustedes son el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Hermanos, la imagen del cuerpo en la Biblia no es decorativa. No es decorativa, es normativa. Si usted va a 1 Corintios 12, que espero lo haga en su casa, léalo con calma, usted se va a dar cuenta de algo. Gracias, mi hermano. 1, de acuerdo a los versos 14 al 20, que los miembros de ese cuerpo todos tienen una función. 2, que están interconectados, como nuestro cuerpo. Y que de acuerdo al verso 26, sufre y se goza con los demás. Así la Biblia describe a la iglesia. Así que esa idea de yo soy creyente, yo quiero ser miembro, aunque no tenga ningún compromiso con esta gente. Eso es errado. Hermanos, no existe en el diseño de Dios un cristiano miembro que no funcione, no sirva, ni sufra con los demás. Eso sería una disfunción espiritual. Y escuchen bien esto, no se puede ser miembro de un cuerpo y decir, yo no siento nada cuando la mano se quema. Eso no es madurez, es necrosis espiritual. Todos estamos unidos, interconectados, llamados a cuidarnos, a protegernos, porque cada uno en el cuerpo tiene una función. No puede existir un miembro pasivo en la iglesia. Todos deberíamos estar siempre dispuestos a servirnos, cuidarnos, amarnos, visitarnos, orar. Cuando un miembro te visita, está yendo en representación de toda la iglesia. Algunos dicen, no, pero yo vengo de iglesia donde todo eso es responsabilidad de los pastores. Pues de acuerdo a Efesios 4, 11 al 12, dice que los pastores fueron dados con el fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, no para hacer los pastores todo el ministerio. Eso dice en mi Biblia. Los pastores equipan, los miembros ministran, toman la verdad con la que son equipados y se le imparten en amor entre ellos por medio del discipulado. Y así, de acuerdo a Efesios 4, la iglesia madura. Así funciona una iglesia. Cuando una iglesia funciona así, como lo acabo de mencionar, esa iglesia está viva. Cuando en una iglesia solo una parte del cuerpo está actuando, o sea, los líderes, ese cuerpo tiene un problema. Está enfermo. Decir esto es trabajo del pastor es como decir yo no necesito respirar, que lo haga mi corazón por mí. Mírase que un día tu cuerpo decía hacer eso. Ya no, los pulmones dicen, ya no quiero respirar. Que hoy lo haga el corazón. A mí me toca hacer eso, pero que lo haga el corazón. Yo voy a dejar de hacer mi función. ¿Qué crees que pasaría? Así es. Por ahí alguien lo ilustró así. ¿Qué crees que pasaría cuando en el cuerpo de Cristo, la iglesia, alguien decide no hacer la función que le corresponde? Se van a sufrir consecuencias tarde o temprano, quieras o no. Quieras o no. Hermanos míos, la Escritura nos dice que no dejemos de congregarnos con el propósito de estimularnos al amor y a las buenas obras. Eso es parte de nuestro compromiso. Pero el congregarnos es solo una parte. Dice que nos reunimos con los hermanos para estimularnos al amor. Habla de intencionalidad, al amor y a las buenas obras, para mostrarnos amor, cuidado e incentivarnos a hacer lo que es correcto. Eso requiere conocimiento mutuo de mis hermanos. ¿Cómo yo puedo consolar a alguien si no puedo entrar un poquito a su vida y saber si sufre?
¿Cómo yo puedo exhortar a un hermano si no puedo entrar un poquito en su vida y conocer cuáles son sus batallas con el pecado? Es imposible. Así que para poder cumplir el ministerio de los unos a los otros, es necesario cultivar relaciones profundas entre nosotros. Esa idea de yo vengo al culto e inmediatamente me voy, eso impide que conozcas las necesidades y que te beneficies de los dones de tus hermanos, los cuales tú también los necesitas. Pero también tus hermanos te necesitan a ti. Así que la interacción entre nosotros es bíblica. No solo el domingo, obviamente. En la semana deberíamos estar buscando formas de encontrarnos, de vernos, llamarnos, orar el uno por el otro. Hermanos, alguien decía, si tu asistencia a la iglesia no lleva a la edificación de otros, entonces no estás cumpliendo tu rol en el cuerpo. Si la gente pregunta, ¿y fulano de tal? Ella no se relaciona, él no se relaciona, entonces los demás no están siendo edificados por tus dones y por la gracia y el conocimiento que el Señor te ha dado a ti. Y hay un peligro grave cuando otros dicen de ti que no son edificados por ti porque tú no te relacionas. Si hay un problema en tu corazón debido a eso, alguna herida, algún trauma, pide ayuda en esa misma iglesia local. Porque la mentira que tendemos a creer es que cuando estamos en una fuerte lucha con el pecado o en una profunda tristeza, la mentira que creemos es que estamos mejor huyendo de la iglesia que acercándonos a la iglesia. Y necesitamos rechazar esa mentira en nosotros. Hermanos, que el Señor nos ayude a entender las implicaciones de ser miembros de una iglesia. Que aquellos que quieren ser miembros de esta iglesia y aquellos que ya lo son, puedan tener un criterio firme, claro y fundamentado en la verdad. Porque aquellos que quieren ser miembros deben ser creyentes en primer lugar. Deben haber sido llamados eficazmente por medio del evangelio. Han respondido en arrepentimiento y fe. Pero no solo eso, han dado frutos de esa conversión que dicen tener en su trabajo, familia, relaciones interpersonales, finanzas. No hay ningún área de su vida que se ponga en duda. Deben ser voluntarios. Ellos saben que de forma obligatoria un creyente debe ser parte de la iglesia visible, porque él dice ser parte de la iglesia invisible de Dios, o sea, el cuerpo de Cristo. Pero el elegir qué iglesia debe ser voluntario. Debes discernir lo que esa iglesia cree. Pero para hacerlo necesitas tener su declaración de fe y escuchar sus enseñanzas sobre ella. Para que realmente puedas decir, no hay duda sobre lo que esta iglesia cree. Y me puedo unir con limpia conciencia a esa iglesia. Y es importante saber que no se requiere de ti una suscripción completa a la confesión de fe de nuestra iglesia. Se requiere suscripción completa a la confesión por parte de los que van a enseñar, los pastores y diáconos. Pero un miembro no. Probablemente en tu caso te uniste a nuestra iglesia y eres dispensacionalista. Y nuestra iglesia no lo es. Pero no es una doctrina cardinal siempre y cuando no nieguen la segunda venida de Cristo. Probablemente hay algunas diferencias con nosotros con respecto a la santificación. Si creemos en una santificación monergista o sinergista. Pero eso no se tiende a pensar que es cardinal, a menos que niegue la doctrina de la Trinidad. Entonces hay puntos donde no es necesario que te adhieras de forma profunda y perfecta a los 32 puntos. Ahora bien, en la entrevista de membresía debes mencionar cuál para poder entender mejor cómo llegaste a esa conclusión. Pero en tercer y último lugar, se requiere que sea comprometido. Comprometido con el Señor. Comprometido con el pueblo del Señor. ¿Y quiénes confirman eso? La membresía de la iglesia. No son los pastores. Hermanos, la cruz de Cristo nos recuerda que aquellos que fueron salvados por gracia, fueron salvados para morir a sí mismos,
y vivir en sacrificio por el bien de los demás. Que el Señor nos ayude a rescatar una teología hermosa, linda y sólida teológicamente de la membresía de la iglesia. Oremos. Padre, gracias por esta iglesia. Gracias por aquel día donde nos enseñaste sobre estas verdades por primera vez. Gracias por guiarnos a hacer lo que es correcto, lo que te glorifica. Y ayuda a cada uno de mis hermanos, a los que verán este video y a los que asisten cada semana con nosotros, que están buscando una iglesia sana donde crecer, que puedan vivir de acuerdo a estas verdades, que puedan ver claridad y unirse a nuestra iglesia con libertad de conciencia. Ayuda a los miembros actuales de esta iglesia a no tomarse con ligereza este asunto, porque qué terrible sería si permitimos en la membresía de nuestra iglesia a inconversos. Van a terminar moldeando todo lo que tiene que ver con la vida de nuestra iglesia, la cosmovisión de nuestra iglesia, debido a su mentalidad no cristiana. Que podamos orar por creyentes que den frutos de creyentes, que tengan cada área de su vida en orden y que no haya nada que señalar en cada área de sus vidas. Que se puedan unir de forma voluntaria, entendiendo con claridad lo que creemos, con un corazón humilde y sincero, y que puedan ser comprometidos, porque aquellos que son parte, que han sido unidos a Cristo, están dispuestos a amar y a servir sacrificialmente al cuerpo de Cristo. Guíanos, Dios, en tiempos donde los llamados cristianos se toman la iglesia con ligereza, que toman esto como cosa pequeña. Ayúdanos con un corazón humilde y amoroso a exaltar la verdad. Te lo pido en tu nombre, Señor. Amén.